Cuando llegué al edificio gris de la oficina postal central, lo primero que pensé fue que el GPS me había jugado una mala pasada. No había luces encendidas, excepto una tenue lámpara amarillenta sobre la puerta principal que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Aún así, la carta que había recibido decía claramente: entrevista, turno nocturno, 015. Empujé la puerta y me recibió el olor a papel viejo y café recalentado. En la recepción había un hombre flaco, con ojeras tan profundas que parecían dibujadas con marcador. Levantó la vista apenas. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Creo que sí, respondí. Bien. Sígueme. El supervisor no tiene paciencia para esperar. Caminamos por un pasillo largo donde las luces fluorescentes zumbaban como insectos atrapados. El piso crujía bajo mis pasos, pero no bajo los suyos. Eso me pareció raro. Llegamos a una oficina diminuta donde un hombre robusto, con camisa azul y bigote perfectamente recortado, me observaba con expresión evaluadora. Trabajo simple, dijo sin saludar. Clasificar paquetes, registrar entradas, verificar correspondencia enviada después de medianoche. Aquí recibimos cosas que llegan tarde, muy tarde. ¿Y por qué el turno nocturno existe?, pregunté. Porque algunos clientes prefieren horarios discretos. Me extendió un contrato ya firmado por él. Solo faltaba mi firma. Vas a escuchar ruidos, ver sombras, recibir paquetes sin remitente. No preguntas. Solo registra. Si no puedes manejarlo, renuncia antes de que sea demasiado tarde. Creo que era una broma. Una especie de tradición para asustar al nuevo. Pero mientras firmaba, un golpeteo fuerte resonó en algún lugar del edificio, como si alguien hubiera lanzado un paquete desde una gran altura. Ya empezaron, murmuró el supervisor. Yo sonreí, nervioso, pero por dentro algo me dijo que tal vez no estaba bromeando. La primera noche comenzó tranquila, al menos en apariencia. Me asignaron una mesa metálica cerca del área de clasificación y un carrito lleno de paquetes atrasados. El supervisor, cuyo nombre descubrí que era señor Moreau, me dio un reloj digital para registrar la hora exacta de cada entrega. Aquí todo tiene horario, me explicó. Incluso lo que llega sin explicación. A la 1:17 de la mañana llegó el primer paquete. No escuché puerta, no escuché pasos. Simplemente apareció sobre la cinta transportadora. Era una caja pequeña, del tamaño de un libro, envuelta en papel marrón. Lo levanté para inspeccionarlo, sin remitente, sin dirección, sin sello postal. Solo una palabra escrita a mano. Recepción nocturna. Lo registré como me habían indicado. Aún así, la piel se me erizó. Sentí la misma sensación que cuando uno camina solo por una calle oscura y escucha pasos detrás, aunque esté completamente vacío. A las 2:04 de la mañana, escuché un sonido extraño. No un golpe ni un crujido. Era más bien, como si alguien susurrara mi nombre. Pensé que eran los nervios. Llevaba años trabajando de día, y la noche siempre me había puesto tenso. Pero el susurro volvió, más claro esa vez. Oye. Me giré y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, excepto por un carrito mal colocado que antes no estaba allí. Seguía moviéndome, tratando de no perder el control. Si Moreau veía que me asustaba por todo, seguro pensaría que no sirvo para el trabajo. A las 3:12 de la mañana, el edificio se quedó completamente en silencio, hasta que escuché 3 golpes secos desde el almacén de paquetes grandes. Golpes pesados. Como si alguien estuviera encerrado adentro. Fui hacia la puerta, mi mano temblando sobre el seguro. No debía abrir, lo sabía. Pero la curiosidad, la maldita curiosidad. No lo abras, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era el hombre flaco de la recepción. Y su rostro estaba más pálido que antes. El recepcionista, cuyo nombre supe después que era Martín, me miraba como si hubiera visto algo mucho peor que yo. En serio, repitió, no abras ese armario. Pero, hay alguien golpeando ahí dentro, respondí. Él negó con la cabeza. No hay nadie. Nunca hay nadie. Solo déjalo. Me apartó con una fuerza inesperada y giró la llave del seguro, dejándolo completamente cerrado. Los golpes continuaron por unos segundos más y luego se detuvieron abruptamente, como si lo que estuviera dentro hubiera decidido escuchar. Martin respiró hondo. Mira, si vas a sobrevivir aquí, necesitas seguir algunas reglas no escritas. ¿Reglas? ¿Y el supervisor no las menciona? Martín soltó una risa amarga. Moreau solo te dice lo básico.
Pero lo que pasa de verdad en este lugar, no lo ponen en los folletos. Me llevó a la sala de descanso. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. Me sirvió café sin preguntarme, aunque sabía a quemado y viejo. Regla 1. Nunca abras el armario 17. ¿Qué es lo que? No preguntes, me interrumpió. Solo no abras. Se quedó un momento en silencio, mirando la pared como si recordara algo desagradable. Regla 2. Si escuchas pasos que no encajan con ningún turno, te quedas quieto. No mires. No llames a nadie. Trag saliva. Regla 3. Si un paquete llega sin sello pero con fecha futura, lo metes directamente a la caja fuerte. No lo tocas más. ¿Fecha futura? ¿Cómo del año que viene? Martín me miró con una ceja levantada. O de la próxima semana, o del próximo siglo. Iba a decirle que eso era imposible, que algún bromista se divertía con nosotros, pero en ese momento el intercomunicador emitió un zumbido distorsionado. La voz de Moreau salió entre ruidos. Martín, trae al nuevo al despacho, ya. Martín se puso de pie, serio. Vámonos. Parece que la noche aún no muestra lo peor. Y no estaba equivocado. Esa noche apenas comenzaba. Moreau tenía su oficina llena de archivadores metálicos, tazas de café vacías y papeles amontonados. Pero lo más inquietante era un monitor de seguridad que mostraba 5 cámaras distintas, todas con interferencia, como si hubiera tormenta afuera. No había ninguna tormenta. Cierren la puerta, ordenó Moreau sin levantar la vista. Lo hicimos. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Moreau señaló una de las pantallas. Entre las líneas estáticas, se distinguía la silueta de un hombre parado en medio del pasillo central. Era alto, delgado, inmóvil. No se movía. No respiraba. ¿Es un cliente? Pregunté. No, respondió Martín inmediatamente. Él no entra por la puerta. Moro finalmente numbers miro. Cada tanto aparece. No se acerquen. No intenten hablarle. Solo ignorenlo. Si camina hacia ustedes, se refugian en la sala de clasificación. Él no entra ahí. Yo pensé que me estaban tomando el pelo. Una especie de ritual para iniciarme. Pero entonces la figura de la pantalla giró la cabeza, como si supiera que la estábamos observando. Una sensación fría me recorrió la espalda. ¿Quién es? Susurré. Moreau tomó aire. No lo sabemos. Llegó por primera vez hace 15 años. Viene, se queda unos minutos, y desaparece. Nunca intenta tocar nada. Solo observa. Martín añadió en voz baja. A los nuevos les sigue más de cerca. Los monitores se oscurecieron de repente, como si se hubieran apagado todos a la vez. Cuando volvieron a encenderse, la figura ya no estaba. Vuelvan a sus estaciones, dijo Moreau secamente. Y si lo ven, no hagan nada estúpido. Salimos de la oficina. El pasillo estaba vacío, silencioso. Pero mientras caminábamos, sentí un leve cosquilleo en la nuca, el tipo de sensación que uno tiene cuando alguien te observa desde un lugar muy cercano. Casi podía jurar que había alguien respirando detrás de mí. Volví a la cinta transportadora intentando concentrarme. Clasificar paquetes era mejor que pensar en sombras inmóviles que aparecían sin abrir puertas. Pero entonces escuché el sonido metálico, clac, clac, clac. Una caja nueva estaba llegando. Parecía normal, hasta que la levanté. Era sorprendentemente fría. Como si hubiera estado en un congelador. Sin etiqueta, sin dirección. La envoltura estaba arrugada, como si la hubieran manipulado demasiadas manos. La extraña sensación de antes regresó, ese peso en el pecho que te dice que algo no está bien. La caja tenía una marca escrita a mano. Para el que trabaja de noche. Mi sangre se heló. Martín, que había regresado sin hacer ruido, tomó la caja con cuidado. Esto va a la caja fuerte, dijo, serio. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No lo abras. Te lo prometo, no quieres verlo. Lo acompañé al cuarto de seguridad. Era una sala pequeña, con una enorme caja fuerte empotrada en la pared. Cuando la abrió, pude ver otros paquetes similares, sin remitente, sin rumbo, sin fecha. ¿De dónde vienen? Pregunté. No lo sabemos. Llegan solos. Igual que él. Quise reír, pero no pude. El ambiente era tan pesado que ni un chiste ayudaría. Cuando regresamos a mi estación, encontré algo más sobre la mesa, una carta, también sin sello. Esta sí tenía un nombre escrito al frente. Mi nombre. Reconocí mi propia caligrafía.
Y yo nunca la había escrito. Mis manos empezaron a temblar mientras la abría. Dentro solo había una frase, escrita con tinta negra. No regreses mañana. Sentí que el aire se me escapaba. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, algún compañero escondido, alguna cámara oculta. Nada. ¿Qué pasa?, preguntó Martín, viendo mi expresión. Le mostré la nota. Él la leyó, tragó saliva y dijo: «Entonces ya te notaron». «¿Quién me notó?». Martín no respondió. Solo dijo: «Esta noche va a ser larga». Esa noche llegué antes de tiempo. No porque quisiera, sino porque algo en mi cabeza no me dejaba dormir. Todo lo que había pasado, los paquetes, los golpes, la sombra en el pasillo, Gustav desapareciendo como si jamás hubiera estado, me tenía inquieto. Así que entré al edificio con una sola idea: quería pruebas. Algo sólido. Algo que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. La oficina estaba extrañamente silenciosa, incluso para lo que ya era normal. No había luces encendidas, excepto el resplandor del cuarto de seguridad. La puerta estaba entreabierta, cosa rara, porque Gustav siempre la dejaba cerrada con llave. Me acerqué despacio, como si temiera que algo fuera a saltar de ahí. Adentro, las pantallas de vigilancia mostraban las diferentes salas del edificio. Todo vacío, todo estático, hasta que noté una carpeta abierta en la computadora, con el nombre Turno 0. No debería haberla tocado, pero lo hice. La carpeta contenía videos sin fecha, solo códigos raros, 00-01, 00-07. Abrí uno. Lo que vi me heló la sangre. Era el mostrador de recepción, filmado desde arriba. Un trabajador, no era Gustav, no era nadie que hubiera visto, estaba atendiendo a un cliente. Pero el cliente no tenía rostro. Literalmente. Solo una forma humana borrosa, como si alguien hubiera borrado la cara con una goma de borrar. El trabajador parecía nervioso. Entregaba un paquete con manos temblorosas. El cliente sin rostro lo tomó, y luego hizo algo imposible, se desvaneció. Así, de golpe, como si nunca hubiera estado allí. Y entonces la cámara cambió sola. Saltó a otra sala, otra fecha inexistente. En ese nuevo video, aparecía yo. Yo, clasificando paquetes. Yo, caminando por el pasillo. Yo, trabajando como si llevara semanas ahí. El problema es que eran grabaciones de antes de mi primer día. Sentí un golpe detrás de mí, como si algo hubiera cerrado la puerta. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo la computadora, mostrando un nuevo archivo. Uno que no había visto antes. Uno con mi nombre. El archivo llevaba un título tan simple como inquietante: Turno Daniel MP4. Mi dedo tembló sobre el ratón. No quería abrirlo. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que saliera del cuarto, que olvidara que lo había visto, pero ya era tarde. Sentía como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver qué haría. Hice clic. La pantalla mostró el pasillo del archivo 3B, ese mismo donde había escuchado pasos la noche anterior. Al principio, no se veía nada. Solo los tubos fluorescentes parpadeando, lanzando sombras que parecían moverse por su cuenta. Luego entré yo en cuadro. Mis mismos movimientos, mi misma postura encorvada por el sueño. Era yo, sin duda. Pero algo iba mal. En el video, yo no estaba solo. Unos segundos después apareció otra figura detrás de mí, tan silenciosa que no podía entender cómo no la escuché ese día. Era alta, demasiado delgada para ser humana, con los brazos extendidos hacia mí. Su cuerpo se movía como si tuviera articulaciones de más, como si estuviera construido por piezas mal ensambladas. Y su rostro, no tenía. Igual que el cliente que había visto en el otro video. En la grabación, esa cosa se quedaba quieta justo detrás de mí, como esperando que yo me diera cuenta. Pero mi versión del video seguía caminando, ignorante, clasificando paquetes. Luego la figura hacía algo aún peor, miraba directamente a la cámara. No tenía ojos, no tenía boca, pero yo podía sentir su atención clavada en mí. El video terminó abruptamente, como si alguien lo hubiese cortado. Mi respiración se aceleró. Cada pelo de mi cuerpo estaba erguido. Miré alrededor del cuarto, esperando ver esa figura ahí mismo, a unos centímetros de mi espalda. Pero no había nadie. Solo el zumbido de los monitores. Entonces escuché pasos, muy lentos, del pasillo, acercándose. Y esta vez, no estaba seguro de que fuera mi imaginación. Los pasos se detuvieron justo afuera del cuarto de monitores. Me quedé congelado,
sin atreverme a respirar. El pomo de la puerta vibró apenas, como si alguien lo tocara con la punta de los dedos. No giró, solo tembló. Un aviso, una advertencia. Cuando finalmente se alejaron, reuní valor para salir. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba tan frío que parecía invierno dentro del edificio. Caminé hacia mi estación de clasificación, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. No funcionó. Sobre la mesa había un paquete nuevo. No recordaba haberlo puesto ahí. Era pequeño, envuelto con un papel marrón demasiado perfecto, como si hubiera sido plegado por una máquina. Y lo peor, no tenía remitente. Tampoco dirección. Nada. Solo mi nombre escrito con una caligrafía rígida, casi mecánica. Para, Daniel. Sentí un vuelco en el estómago. Alguien sabía mi nombre. Alguien dentro del edificio. Toqué el paquete. Estaba helado, casi doloroso. No pesaba mucho. Lo acerqué a la oreja, nada. Ni movimientos, ni golpes, ni zumbidos. Solo silencio absoluto. No deberías abrirlo, Dani, me dijo Sofía, la compañera del turno anterior, asomándose desde la otra mesa. Salté del susto. Ni siquiera la había escuchado llegar. ¿Por qué dices eso? Porque ese paquete no es normal, respondió, bajando la voz. Yo encontré uno igual la semana pasada. Con mi nombre también. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Y qué había dentro? Ella apartó la mirada, como si recordarlo le revolviera el estómago. UN video. De mí. Durmiendo en mi casa. Sus ojos se humedecieron. Daniel, alguien nos está grabando. El corazón me martillaba el pecho. Miré el paquete otra vez. Sentí que si lo abría, algo cambiaría para siempre. Sofía, susurré, ¿qué hiciste con el tuyo? Ella trago saliva. Lo devolví. A la cinta automática. ¿Y funcionó? Negó lentamente con la cabeza. Volvió a aparecer. En mi casillero. Esa misma noche. Me quedé helado. Luego el paquete en mi mesa, se movió un poco. El paquete tembló apenas, como si algo dentro se hubiese acomodado. Sofía retrocedió un paso, y yo sentí como la piel se me erizaba en todo el cuerpo. Aquello ya no tenía nada de normal. Daniel, no lo toques, dijo ella con un hilo de voz. Pero mis manos ya estaban avanzando, casi por inercia, como si una parte de mí necesitara comprobar que seguía en control. Lo levanté. Era liviano, demasiado liviano, como si estuviera vacío, o como si lo que hubiera dentro no quisiera hacer sentido. Voy a devolverlo, murmur. ¿Cómo tú hiciste? Sofía me miró con una mezcla de lástima y miedo. No va a servir. Pero aún así caminé hasta la cinta automática. Aquella máquina llevaba años funcionando, siempre tragando paquetes y llevándolos a destinos que yo jamás vería. Parecía inofensiva, silenciosa como una tumba recién hecha. La cinta se activó al detectar movimiento. El motor zumbó suavemente. Coloqué el paquete encima. En cuanto lo solté, la cinta se detuvo. De golpe. Sin ruido, sin fallos mecánicos. Simplemente dejó de moverse. Sofía se cubrió la boca. ¿Ves? Susurró. No lo acepta. Retrocedi UN poso. La cinta permanecía completamente inmóvil, como muerta. Y entonces, sin aviso, retrocedió. Como si alguien invisible la estuviera jalando desde el otro extremo. El paquete volvió hacia mí, deslizándose. Suave. Pacientemente. No puede ser, murmuré. El paquete llegó a mis pies. Y se detuvo justo frente a mis botas. Como un perro esperando órdenes. En ese momento las luces del pasillo parpadearon. Primero una vez. Luego dos. Después se apagaron por completo durante un segundo que se sintió eterno. Cuando regresaron, Sofía ya no estaba. Sofía. Llamé, la voz quebrándose. Silencio. Solo yo. La cinta inmóvil. Y el paquete que me seguía como una sombra obediente. Me agaché para agarrarlo, con manos temblorosas, cuando escuché un susurro detrás de mí, tan bajo que no pude distinguir si era una voz, o aire escapando de algo vivo. Daniel. Umbrello. El susurro se repitió, más cerca esta vez. Daniel. Umbrello. Me giré tan rápido que casi tropecé con mis propios pies. El pasillo estaba vacío, silencioso, intacto. Ninguna puerta abierta, ninguna sombra moviéndose. Pero yo sabía que esa voz no había sido imaginación. No podía serlo. El paquete seguía frente a mí, quieto,
como esperando una respuesta. No voy a abrir nada, dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba como una hoja mojada. Pero en cuanto retrocedí un paso, el paquete se inclinó apenas hacia adelante. No se movió físicamente, pero algo dentro sí, algo que no debería moverse por sí mismo. Sentí que tragaba aire más rápido de lo normal. Sophia, Susur. ¿Dónde estás? Nada. NIUN Eco. Me acerqué a la pared y presioné el botón del intercomunicador. Control, Acqui Daniel. Me copien? Solo estática. Volví a mirar el paquete. Y entonces, sin que yo lo tocara, la cinta se activó otra vez. Pero no hacia adelante, sino hacia atrás, en dirección contraria a toda la estructura del sistema, como si lo que fuera que vivía dentro quisiera acercarse aún más a mí. Yo retrocedí. Un paso. Otro. Pero la cinta seguía arrastrando el paquete hacia mis pies, insistente, obediente, paciente. No aguanté más. Lo levanté con ambas manos. Estaba tibio, como si hubiera calor humano del otro lado del cartón. La voz volvió, ahora desde muy cerca, quizá justo detrás de mi oreja. Ya sabes que abrirlo es la única forma. Solté el paquete de golpe. Cayó al suelo sin romperse, sin hacer ruido siquiera, como si estuviera acolchado por algo más que papel. Me llevé las manos a la cabeza. Estaba respirando rápido, demasiado rápido. Tenía que salir de ahí. Tomé el paquete. Corrí hacia la salida del departamento de envíos. Pero cuando empujé la puerta principal, no se abrió. El pestillo estaba frío, rígido, como si nunca hubiera sido diseñado para moverse desde dentro. Y sobre él, con plumón rojo, alguien había escrito una palabra. Abre. Golpeé la puerta una y otra vez, pero no cedía ni un milímetro. Era como si formara parte del muro, como si jamás hubiera sido una salida. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda mientras apretaba el paquete contra mi pecho sin siquiera darme cuenta. Tiene que haber otra forma, murmuré. El pasillo detrás de mí seguía igual de vacío, pero algo en él había cambiado. No podía verlo, pero lo sentía, como si la estructura misma del edificio respirara. Inspiraba cuando yo exhalaba. Exhalaba cuando yo tragaba saliva. DIUN Pozo Atres. La luz del pasillo parpadeó una vez, dos, tres, y cuando se estabilizó, había una puerta nueva al fondo. Una puerta que juraría no estaba ahí cuando llegué al turno. Esto no es real, susurré. Esto no puede ser real. Pero la puerta tenía una ranura de observación, como las antiguas salas de correspondencia restringida. Y justo cuando la miré, algo del otro lado pasó caminando. No pude distinguir quién o qué era, solo una silueta. Y la silueta también se detuvo, como si me hubiera visto, como si estuviera esperando. Tragué aire con dificultad. Lo racional era no acercarme. Lo humano, también. Pero el edificio no me estaba dando opciones. Sofía, dije en voz baja, desesperado. Si estás haciendo una broma, te lo juro que renuncio ahora mismo. Silencio absoluto. Respiré hondo y avancé hacia la puerta nueva. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior, como si el pasillo amplificara los ecos para recordarme que estaba solo. O para que lo creyera. Cuando por fin llegué, noté que la madera estaba cálida. Igual que el paquete. Igual que una piel. La ranura se deslizó sola y se abrió. Del otro lado no había una sala. Ni una oficina. Ni un almacén. Solo un pasillo idéntico al mío, como un reflejo perfecto, pero con una diferencia. En el suelo, justo al centro, había otro paquete igual al mío. Y encima, escrito con la misma tinta roja. Elige uno. Me quedé quieto, paralizado frente a ese pasillo gemelo. Era como mirar una versión torcida de la realidad, algo que imitaba el mundo pero sin entender realmente cómo funcionaba. El paquete en el suelo estaba perfectamente colocado, demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera medido con reglas invisibles. No voy a tocar eso, susurré, pero el mío comenzó a calentarse en mis manos, casi quemándome. Retrocedí un paso, respirando con dificultad. De pronto, escuché el sonido más humano que había oído en semanas. Pasos. No eran arrastrados como los ruidos del sótano. No eran golpes secos como los del archivo sellado. Eran pasos firmes, regulares. Alguien se acercaba por el pasillo reflejado. Y entonces apareció. Era yo. Me quedé helado. La figura al fondo levantó la cabeza y vi mi propio rostro, cansado, sudoroso, con la misma chaqueta del turno.
No reaccioné al principio. Mi cerebro simplemente rechazó la imagen. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. Mi doble no habló. Solo señaló el paquete del suelo. Luego señaló el mío. Y finalmente se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. No pienso jugar a esto, dije. Entonces mi otro yo hizo algo que me borró el aire de los pulmones. Dejó caer su paquete. El sonido retumbó como un disparo. El paquete cayó al suelo y empezó a abrirse solo, como si algo adentro empujara hacia afuera. No. Grité. La cosa dentro del paquete reflejado se movió. Golpeó los bordes. Rasgó el papel. Era como si naciera. Mi yo del pasillo espejo dio un paso atrás. Sus ojos, mis ojos, estaban llenos de miedo. Miedo real. No parecía una ilusión. No parecía un truco. Ayúdame, susurró. La voz era la mía, exactamente la mía. Y por un segundo, quise cruzar la puerta. Pero entonces escuché un sonido tan profundo que me hizo retroceder. El gruñido húmedo, viscoso, de algo vivo abriéndose paso desde el interior del paquete. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que solo uno de los dos saldría con vida de ese pasillo duplicado. El paquete del pasillo reflejado terminó de romperse con un sonido húmedo, como cartón empapado arrancándose a tirones. Yo permanecí en la entrada, sin atreverme a cruzar ni a retroceder. Mi doble estaba paralizado al otro extremo, mirándome como si yo pudiera salvarlo. De la caja salió una mano. No una humana. No completamente. Los dedos eran largos, flexibles, sin uñas, como tendones envueltos en piel traslúcida. Se apoyaron en el suelo con un golpecito suave, casi educado, antes de que otra mano emergiera detrás. Mi doble gimió, y ahí supe que lo que estaba viendo no era ningún truco de la mente. «Corre», le dije. Pero él no se movió. La criatura salió a rastras, doblándose de una manera imposible, como si sus huesos no tuvieran un orden fijo. Su cuerpo estaba cubierto de una piel pálida y lisa, casi sin rasgos. No tenía ojos. No tenía boca. Solo una especie de respiración húmeda que hacía vibrar la carne, como si dentro hubiese un mecanismo tratando de imitar la vida. Mi doble dio un paso atrás, pero la cosa ya lo había olido, o sentido, o reconocido de alguna forma. Se giró hacia él. Y entonces, ocurrió lo peor. La criatura empezó a copiarlo. Su torso se estiró, imitando su forma. Sus manos se doblaron igual. Su silueta comenzó a parecerse a la suya, aunque retorcida, incompleta, como si estuviera copiando un dibujo sin lápiz suficiente. Core, imbécile. Grité. Finalmente se movió. Mi doble echó a correr por el pasillo espejo, pero la cosa se lanzó detrás de él con un movimiento brutal, serpenteante. Sus extremidades se extendieron como látigos húmedos, golpeando el suelo, impulsándola hacia adelante. No miré más. Cerré la puerta del pasillo real con todas mis fuerzas. Y al cerrarla, sentí que algo la golpeaba desde el otro lado. Un golpe seco. Luego otro. Y luego, una sola palabra, dicha con mi voz. «Ábreme». El golpe contra la puerta resonó una vez más. No era fuerte, pero sí insistente. Una cadencia inquietante, como si la cosa del pasillo estuviera probando mi paciencia, esperando que cometiera un error. «Ábreme». La voz volvió a sonar. Mi voz. Pero no era del todo humana. Sonaba como si la hubieran grabado dentro de una cueva húmeda y la reprodujeran desde una caja vacía. Me alejé despacio, con el corazón jalándome las costillas. Solo había una idea fija en mi cabeza: renunciar esa misma noche. Pero primero tenía que salir vivo. Caminé hacia la zona de entrega, donde solía tomar el café frío de máquina. La oficina entera estaba inquietantemente silenciosa. Sin ruidos de rodillos, sin ventilación. Nada. Solo ese murmuro lejano detrás de la puerta, como carne arrastrándose. Tomé mis cosas, aunque dudé un segundo. ¿Para qué? No necesitaba mis pertenencias. Solo necesitaba la salida. Me encamin al pasillo principal. Cada paso parecía un delito. Cuanto más me alejaba, más percibía un olor extraño, como metal tibio mezclado con humedad. Algo en mí sabía que esa cosa seguía buscándome, aunque ya no oyera su voz. Cuando llegué a la doble puerta de seguridad, me temblaron las manos. Me obligué a respirar, marqué el código y esperé el pitido. Un segundo. Dos. Tres. La pantalla papadeo. Acceso denegado. No. Lo intenté otra vez. Y otra. La cuarta vez,
Antes de que siquiera tocara el teclado, oí pasos detrás de mí. Pasos húmedos. Arrastrados. Pero también, otros pasos, más firmes. Me giré. Allí estaba Álvaro. O lo que quedaba de él. Su uniforme estaba empapado, como si hubiera salido de un túnel subterráneo. Su cara tenía la forma, pero no la expresión. Y cuando habló, su mandíbula tardó un segundo en acompañar las palabras. No te vayas. Aquí, aún te necesitan. Yo retrocedí. Él avanzó. La puerta emitió un pitido. Acceso concedido. Me lancé hacia afuera sin mirar atrás. Corrí. No recuerdo cuánto, ni cómo llegué al coche. Solo recuerdo encender el motor con manos temblorosas. Esa fue mi última noche en la oficina postal nocturna. Y si algún día recibes un paquete sin remitente, no lo abras. Algunas cosas allá abajo siguen copiando voces. Buscando a alguien nuevo. Alguien como tú.